¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido o bienvenida a Economía de Frente. Hoy tenemos como en botica de todo. Tenemos los Bidenomics, tendremos a Carlos Alberto Martínez hablando precisamente de este tema. Tendremos Pemex, una promesa que hizo el director general y nosotros tan campantes y las calificadoras también. Puede ser que no acusaron de recibido. Y también hablaremos del empleo y de la inflación que comienzan a ser preocupantes. Aquí el análisis con Ernesto Félix Santoscoy, Carlos Alberto Martínez y un servidor, Eduardo Torreblanca Jax, quien le agradece que esté aquí con nosotros en Economía de Frente. Comenzamos. Vamos a comenzar, Ernesto, hablando del empleo y hablando de la inflación. Si quieres, vamos primero con la inflación. En febrero se sale de rango. ¿Cómo están todos? Antes que nada, sí, en febrero ya tenemos una inflación general anualizada, últimos 12 meses, 4.12, recordándole a nuestro teleauditorio, pues la meta de Banco de México es un rango en el máximo tolerable es 4%, del 3 al 4. Arriba del 4 quiere decir que la inflación ya se salió del rango. Sí. Y bueno, pues analicemos otra definición de inflación, porque acabamos de hablar de la inflación general, ¿no? El índice de precio al consumidor en general. Pero hay otra definición que se llama la subyacente. En esta definición eliminamos los componentes del índice de precios que son más volátiles, que son los perecederos, jitomate, ¿no? Cebolla, chile, limón, todo eso tiene una volatilidad extrema, ¿no? Sí. Y también los precios del gobierno, que en este caso, para el caso mexicano, son los precios de la energía eléctrica y los precios de la gasolina y del gas. Pues, si eliminamos todos esos componentes, tenemos la inflación subyacente y resulta que esa definición también ya trae una inflación últimos 12 meses del 4.09%. O sea, ambas definiciones están arriba del 4%. Esto era relativamente previsible. De acuerdo a nuestros datos, ¿no? Aquí, sí, también tenemos nuestros datos. Los de nosotros. De acuerdo a nuestras estimaciones, para finales de abril, lo cual vamos a conocer en mayo, y todavía en mayo podríamos tener cifras de inflación en los últimos 12 meses cercanas al 5%. Pero no somos los únicos que lo estamos viendo así. La verdad es que la mayoría de los analistas económicos que se especializan en inflación están viendo igual. Entonces, el mismo Banco de México lo debe estar viendo también así. No debería esto de espantar a la Junta de Gobierno y creemos que todavía sería factible ver una reducción en la tasa de interés, que hoy está, la tasa de referencia del Banco de México está en 4%, y pues deberíamos de verla al 3.75. Cosa que hoy se decidió, pero no alcanzamos a conocer la decisión porque el programa se graba con anticipación y no puede grabarse hasta después. No habría tiempo para procesar el programa si lo hacemos después del anuncio del Banco de México. Por esa razón, ese dato no está incluido en este programa. No tenemos la certeza, pero sí sería probable que el banco decidiera, a pesar de este dato de inflación alto, bajar la tasa de interés. Y esto también, ¿por qué lo vemos así? Porque no sé cómo la veas tú, Eduardo, cómo la vean ustedes, amigos, amable teleauditorio, de que se viene una tercera ola de contagios es muy probable, la tengamos, y que sea marca llorarás, sea fuerte. Sí, entonces, no es un escenario de baja probabilidad el de que se tengan que volver a poner semáforos rojos en el mes de mayo. Lo que pasa es que como ya estamos muy cerca de las elecciones, igual les tiembla la manita, pero bueno, yo le digo a usted,
Si usted ha decidido, junto con su familia, irse de vacaciones en esta Semana Santa, disfrute a la familia, ¿sí? Porque es probable, en una de esas, que hacia mediados del año usted ya no tenga la familia completa. Si no es que falte usted. O sea, parece cruel, parece demasiado mordaz, pero créeme, o sea, ahorita irse de vacaciones de veras, es jugar a la ruleta rusa. No a la vacuna, a la ruleta. No a la vacuna rusa. Sí, no, bueno, es que cómo es posible que estén las cosas como están, viendo cómo están las cosas, todavía la gente decide irse de vacaciones. Cancún está ocupado al 100% ya en reservaciones, lo va a estar así también Acapulco, o sea, de veras, o sea, ¿qué nos pasa? Pero bueno, ese es otro asunto, porque también se dio a conocer esta semana los datos de ocupación y empleo, donde cito nada más dos de los elementos que refiere el INEGI en un comunicado oficial. Una disminución de 2.4 millones de personas de la población económicamente activa al pasar de 57.8 millones a 55.4 en febrero de este año respecto a febrero del año anterior. Es decir, el año anterior había 2.4 millones de empleos más que los que hoy se notan como población económicamente activa, ¿no? Sí, esta es una cifra dura, ¿no? Sí. ¿Qué nos está diciendo? En la economía están faltando más de 2 millones de empleos hace un año, febrero del año pasado, antes de que se implementaran las políticas de confinamiento y que llegara la pandemia. Estaban presentes, hoy no están. 2,8 millones de desempleados que no se han podido incorporar a alguna actividad, cuando en México tenemos una movilidad entre la economía formal y la economía informal muy alta, ¿no? Porque pues, la gente no se queda cruzada de brazos, y si perdiste tu empleo formal, pues sí, mañana sales a vender tamales, ¿no? Bueno, pues como la economía está destruida y no hay mercados, ¿no? Pues hay mucha gente que ni siquiera eso está pudiendo hacer. Y eso es lo que se mide en esta estadística del INEGI. Es preocupante porque hay 1 millón de empresas PYME desaparecidas, había 3 millones de trabajos que se fueron con esas, y ya en definitiva hay más de 1 millón de empresas que reventaron por la pandemia. Pero bueno, vamos a una pausa, después de la cual hablaremos de un asunto que es muy complicado, que es muy grave, y al parecer nadie se ha dado cuenta de lo que anda ofreciendo el agrónomo que funciona como director general de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado. Después de una pausa. Bueno, a ver, recordemos el día en que se conmemora la expropiación petrolera, 18 de marzo. ¿Qué dijo el señor director general de Empresa Productiva del Estado? Bueno, el señor Romero dice que nos dijo públicamente que el presidente ya autorizó que a partir de este año el gobierno federal asuma todos los vencimientos de la deuda de Pemex. Ahora, ¿es este año o de aquí en adelante? A partir de este año, y este año vencen. Y este año vencen nada más 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares de los 110,000 que tiene como deuda. Tiene ahora 113,000 millones de dólares de deuda. Ya son 10, bueno, externa. Vas al baño, deuda financiera. Deuda financiera. Aquí lo vamos a definir. 113,000. Emitida entre bonos, créditos de bancos. 113,000 ¿Ya creció? Millones. ¿No eran 110? Fuiste al baño y cuando saliste del baño ya eran 113,000. Es correcto. Vale, pues ya no vuelvas a ir al baño. Y eso que no estoy malito. ¿No? Y eso que no estás malito. 113,000 es la deuda financiera. Bueno, sí, porque entonces, a eso hay que agregarle a proveedores con como 300,000 millones de pesos. Correcto. Y a eso hay que agregarle el pasivo laboral, que se habla de 2 billones de pesos. ¿Es correcto? Sí, correcto. 2 billones hablando en castellano.
Sí. Bueno, ok. Entonces, es que a partir de ahora, el presidente ya autorizó que el gobierno federal va a asumir las deudas. Los vencimientos de la deuda de Pemex. Entonces, aquí vienen varias preguntas que hacerse. Ok, el presidente ya lo autorizó, pero pues, de acuerdo a la Constitución, el presidente debería de pedirle aprobación al Congreso, creo. Es una extensión del presupuesto. Creo, porque así es. Esto no estaba considerado en el presupuesto. Y por otro lado, pues también me gustaría ver qué dice el secretario de Hacienda al respecto. No ha dicho nada, ¿no? Yo imagino que ha de haber dicho Banco de México. Yes, sir. Yes, sir. Banco de México. El Banco de México tampoco ha dicho nada. No, que él dice Banco de México. Él dice Banco de México. Banco de México. Banco de México. Buenos días, Banco de México. Buenas tardes, señor secretario. Bueno, Banco de México. Hasta buenas noches, que descanse, señor Banco de México. ¿Ah? Mira, lo que acaba de decir Romero, mientras tú vertías conocimiento y sabiduría en el micrófono, yo hacía cuentas. Equivale a 126 mil millones de pesos. Los 6 mil de este año. Los vencimientos de este año suman 126 mil millones. Es, pues, nada menos y nada más 4 veces el presupuesto para vacunar a la población. 4 veces. ¿Sí? 126 mil entre 32 mil pesos. 32 mil millones de pesos. Eso es 3.9 veces el presupuesto para vacunar a toda la población. Bueno, bien. También me preguntaría, ¿y las calificadoras han dicho ni pío? ¿No? Es que, ¿qué es lo que está sucediendo? Que aquí le estás diciendo a la gente que la deuda externa, que la deuda del gobierno ya no son 100 mil millones de dólares, sino que ahora son 213 mil millones de dólares. Más que se duplica la deuda del gobierno federal. Esto podría traer como consecuencia que las calificadoras digan, no, pues ya no puede tener grado de inversión el gobierno federal. Más, si esto sucedió el jueves en Tabasco, 18 de marzo, pues yo me imaginaría que debe haber pensado que el viernes ya deberían de haber sacado su comunicado las calificadoras. Y no lo hicieron. Quitándole el grado de inversión al gobierno. Habrá quien diga, no, pues es que era una figura retórica. Ya de por sí el gobierno estaba encargando de la deuda de Pemex porque a cada año le está metiendo dinero y le está bajando la carga fiscal. No, es que no es lo mismo que la renueve Pemex que la renueve ahora el gobierno federal. Ahora, ¿qué es lo que está pretendiendo aquí el gobierno? O sea, lo que está pretendiendo es bajar el costo de esas renovaciones. Eso es lo que está. Nada más que, me parece, pues hay formas, ¿no? Hay formas de hacerlo. Por el camino equivocado. Y de plano hacían luchar toda la deuda aquí en adelante, la asume el gobierno federal y no pedirle permiso al Congreso. Hay que guardar las formas, como dices. Además, pues simplemente, bueno, pues yo como analista de una calificadora le quito la deuda a Pemex y ya se la paso al gobierno federal. Y veo si el gobierno federal puede pagar esa deuda o no. Y bueno, pues tendría que recomendar, como analista de una calificadora, bajarle la calificación al gobierno federal por estar asumiendo de golpe y tajo toda esta deuda. Bueno, para que vea usted el regalito que le tenemos en el segundo tiempo de este programa, y le tenemos todavía uno más en donde participará Carlos Alberto Martínez hablando de la parte internacional que tanto le gusta. Él va a hablar de Tom Brady, ¿no? Y de su papel en el deporte del Super Bowl y en los subsecuentes, en todos los Super Bowls que ha participado, y la manera en que ha revolucionado el fútbol americano. Así es que iremos después de una pausa.
Bien, vamos ahora a la parte internacional. Vamos a hablar de la Bidenomics. Bidenomics. Ya empezó la elaboración de los cheques en Estados Unidos, ya empezaron a repartir el dinero para ir a formarme. O en una de esas, igual me toca vacuna y al mismo tiempo me toca chequezote. $1,400 por familia. Nada mal, ¿no? Pero no para todas las familias, ¿no? Trump creo que no calificó, ¿no? Qué mala onda. Qué mula, ¿verdad? No, pero no es para todas las familias, ¿no? Solamente son para los, hasta la clase media, alcanzaron hasta la clase media. Él está desempleado, ¿eh? Donald Trump está desempleado. Entonces, creo que sí debería de tener derecho a su cheque. No, estás despedido, a la chica. Oye, 1,400, pero creo que le corresponde al 70% de la población estadounidense, ¿es correcto? Sí, tienes que reunir cierto. Ser norteamericano, por ejemplo. Hoy estará formado Peña Nieto. ¿Peña Nieto estará formado? O sea, es una burrada de dinero. También. 1.9 billones de dólares es casi 10% del PIB, que sumado a casi 3 billones, 2.9, que ya se había echado a andar, pues te va a dar en total que los paquetes de estímulos fiscales ascienden a cerca del 24%, 25% del PIB americano. Sí, es una cantidad muy importante. Hay todo un debate al respecto. Sí. Está el señor Summers, que fue secretario del Tesoro, que le correspondió hacer un paquete de estímulos fiscales de 12 años con el presidente Obama, y que su paquete fue muy pequeñito, fue totalmente insuficiente. Ahora le está diciendo que este paquete está enorme, sí, y que va a generar estaflación. ¿Por qué? Pues porque va a presionar a los productores a que produzcan más, entonces van a tener que contratar más gente, entonces van a subir los salarios, y con esto van a subir los costos, y al final van a tener que subir los precios de los finales. O sea, ahorita vamos a ver tu consideración si va a ser, va a generar inflación en Estados Unidos o en México, incluso podría de rebote, podría dedicarnos algo de presiones inflacionarias, pero déjame ir con Carlos Alberto Martínez, que nos va a hablar hoy de Tom Brady. ¿Ya estás listo para hablarnos de Tom Brady y su aportación al fútbol, al deporte del fútbol americano, Carlos? Querido Eduardo, desde luego que me encantaría hablar de Tom Brady y su impacto en la economía de Estados Unidos. Como tú sabes, es un jugador de fútbol americano que yo admiro mucho, realmente con gran talento, y por supuesto que tiene un impacto fenomenal en el fútbol americano y en toda la economía en torno a este deporte. Pero no, me quisiera centrarme más en algo más grande, todavía más macro, que es precisamente el programa económico Bidenomics, el programa económico del presidente Joe Biden. Como sabemos, tiene la mayoría en ambas cámaras, lo cual le va a facilitar mucho avanzar su agenda económica. De manera muy importante es primero el estímulo fuerte de la parte fiscal que le va a dar a la economía de los Estados Unidos por 1.9 billones de dólares, que está orientado a ayudar a todas las familias que ganan menos de $80,000 al año. Está orientado inclusive a ayudar a empresas pequeñas y medianas, a empresas locales de medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos locales, las estaciones de radio locales también. En fin, un programa de estímulo económico muy importante que está llevando a Estados Unidos a la previsión de que crecerá 6.5% este año. Es para la economía más poderosa del mundo, ese nivel de crecimiento es absolutamente gigantesco. Los últimos 10 años, Estados Unidos ha crecido 2.4% en promedio los 10 años. Ahora imagínate que crezca 6.5%, es un rebote monumental que ya pues tiene preocupados a muchos de los analistas, incluyéndome a mí, y en este programa lo hemos advertido, en la posibilidad de que las tasas de interés empiecen a verse afectadas, haya presiones inflacionarias en los Estados Unidos, que digamos, la economía se está acelerando tanto y va a crecer tan fuerte que va a demandar una cantidad de productos muy importante
a nivel global, va a demandar acero, va a demandar cobre, va a demandar, por supuesto, energéticos, va a demandar frutas, legumbres, automóviles, en fin, un crecimiento impresionante. Es una economía cuyo el 80% de su sociedad es clase media, y clase media muy capaz de gastar, con acceso a financiamientos muy baratos, con estímulos fiscales ahora de parte del presidente Biden y con estímulos monetarios ya desde hace bastante tiempo que abaratan el crédito, además de un sistema bancario de 12,000 marcas de bancos disponibles para que los norteamericanos asistan al banco de su preferencia. Hay 12,000 opciones en todo el territorio norteamericano, en fin, una capacidad de gasto y de consumo muy fuerte que va a llevar a esta economía a un crecimiento muy importante. Pero dentro de todo esto, hemos visto que Biden dice, bueno, pues todavía falta algo más de mi programa económico, y es el anuncio de que todo esto se financiará con impuestos a las grandes empresas que han sido tradicionalmente consentidas, sobre todo por el expresidente Trump y en general por el Partido Republicano. Él tiene el interés de gravar a los grandes capitales, no a los capitales de las personas, sino en general a las empresas, a las grandes corporaciones gigantescas que aporten más. Hay que recordar que Estados Unidos el año pasado presentó un déficit fiscal de 3.1 trillones de dólares, y digamos, es un país que debe mucho y que Biden quiere reponer las finanzas públicas empleando los impuestos sobre todo a las grandes empresas, los grandes corporativos que, en opinión del presidente Biden, también comparto esa opinión, deben aportar un poco más al gasto público y a la recuperación de los Estados Unidos. Esto es lo que, digamos, comentaría. Bueno, ¿tú consideras, agregando un poco, bueno, redundando quizá un poco de lo que ya dijo sabiamente Carlos Alberto Martínez, ¿tú crees que habrá presiones inflacionarias por este paquete de apoyo? Pues mira, del otro lado está el señor Krugman, que dice que ve muy lejano una fase de inflación como la que se tuvo en la época del presidente Carter. La inflación llegó al 14%, sí. La Reserva Federal tuvo que subir su tasa hasta el 13%, casi. Y lo que ve como probable, como peor de los escenarios probables, es un escenario como el que se dio a principios de la guerra de Corea, como de una inflación alta, no tan alta, transitoria, como de 5 o 6%. Y por otro lado está lo que dice la actual secretaria Janet Yellen y Jerome Powell, el presidente de la Fed. Dicen que el paquete no va a generar sobrecalentamiento, que está enfocado con puntería, ¿no?, hacia donde está doliendo, y que la economía todavía trae un desempleo muy alto y entonces que no se va a generar. Me parece que hay un factor adicional que en el análisis que hay que considerar, que es el hecho de que hace 12 años, que también hubo políticas monetarias extremas, paquete fiscal que se quedó pequeñito, sí. El factor China fue un efecto de amortiguador de los precios. China estaba inundando al mercado mundial con mercancía a precios dumping, muy bajos, y eso fue un amortiguador de la inflación. Hoy en día, el factor China no trae los mismos efectos, ¿no? ¿Por qué? Pues el costo de la mano de obra ya se nos fue a las nubes, sí, trae aranceles por la exportación y en la importación, entonces el factor China ya no está presente, así que creo que hay más probabilidades de que sí se viva una inflación más alta. Bien. Y esto tiene una serie de consecuencias que ya platicaremos. Pues será en el próximo programa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y igual a Carlos Alberto Martínez, si me escuchas, Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querido Eduardo, Ernesto, nos vemos la próxima semana. Vamos, Carlos Alberto. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos. A nombre de quienes han hecho posible este programa, gracias por su atención. Pórtense bien, cuídense mucho y recuerde, economía de frente, sin andar con rodeos, sin pelos en la lengua. Aunque se escucha muy feo, pero bueno, sin pelos en la lengua. Economía de frente con Ernesto Fárez Santos Coy, Carlos Alberto Martínez y un servidor. A sus órdenes. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.